Está grabando, sí, ya está grabando. Entonces vamos a comenzar, vamos a hacer grande esto y vamos de ahí. Entonces, vamos a ver qué es una ecuación química, ¿ok? Pero antes de entrar a ecuación química, bueno, vamos a recordar un poco qué es lo que hemos visto. Estamos en el tema de reacciones químicas, ¿ok? Recuerden que una reacción química se define como la transformación de dos sustancias químicas para formar una nueva, ¿no? Si lo podemos decir coloquialmente. ¿Qué otra cosa? Recuerden que la reacción química está conformada por dos partes. ¿Por qué está conformada? Está conformada por los reactivos, posteriormente por una flecha de reacción, y esos reactivos se van a transformar ¿en qué? Se van a transformar en productos, ¿ok? Entonces, ya vimos que esta reacción química o las reacciones químicas se pueden llevar a cabo en diferentes condiciones. Es decir, puede haber una velocidad de reacción debido a la temperatura, la concentración, a un catalizador, etc., ¿no? Son diferentes condiciones por cómo se da una reacción química. ¿Qué más? También que todas las reacciones químicas siempre van a respetar una ley, que es la ley de la conservación de la materia. ¿Qué nos dice la ley de la conservación de la materia? Nos dice que todas las sustancias no se crean ni se destruyen, solamente se transforman. Es decir, si yo hago reaccionar 10 gramos de reactivo, una vez que reaccionen, yo voy a obtener 10 gramos de producto. Ni voy a obtener más, ni voy a obtener menos. Siempre voy a obtener lo mismo. Pero recuerden que hay una condición. ¿Por qué yo podría tener más más producto o menos producto una vez hecha la reacción? Pues porque recuerden que si no cuido mis condiciones necesarias, pues yo puedo afectar esas variables dentro de mi reacción. Entonces, a lo mejor, si yo no cuido esas variables, ¿no?, de mi reacción, y variables como cuál, que la reacción química no esté en total contacto con el medio ambiente, sino que siempre esté, digamos, en un medio seguro, que esté en un medio donde no le afecte el medio ambiente o las condiciones del medio ambiente. Entonces, esta reacción pues siempre debe estar bien guardadita, ¿no? Siempre debe tener un buen cuidado, ¿no? Ok, ¿qué más? Vimos que las reacciones químicas también, en realidad solo tenemos evidencia de ellas. Es decir, cuando se lleva a cabo una reacción química, una transformación de un reactivo a un producto, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que la reacción puede colorearse, puede generar calor, puede generar un precipitado, puede despedir un haz de luz. Solo tenemos la evidencia de que esa reacción química se está llevando a cabo. Pero nosotros sabemos que dentro de esa reacción se está llevando a cabo un intercambio ¿de qué? De electrones, pero también se está llevando a cabo un rompimiento de enlace para posteriormente formar nuevos enlaces químicos. A eso se le llama que una reacción química siempre va a seguir una serie de pasos llamados mecanismo de reacción. ¿Y qué más? Y por último, también recuerden que cuando se forma una reacción química, como siempre va a respetar la ley de la conservación de la materia. ¿Por qué la va a respetar? Porque cuando se forman de reactivos a productos, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que los enlaces que están juntando los átomos que forman el compuesto también se van a romper y van a formar nuevos enlaces. No es que vayan a formar compuestos de la nada, no, sino que los mismos reactivos se van a romper para posteriormente formar nuevos enlaces químicos. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Esto fue un pequeño repaso de lo que hemos visto, muy, muy rápido. Pero no sé si hasta aquí hay alguna duda. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Chicas, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, todo bien. ¿Todo bien? Ok, excelente. Entonces vamos a continuar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a ver lo que es una ecuación química. Y en realidad ya hemos estado trabajando con ecuaciones químicas, solo que no les hemos dicho, ¿no? No les he dicho, ¿no? Entonces, ¿qué es una ecuación química?
Pues lo que simplemente escribimos o lo que hemos estado escribiendo, por ejemplo, esto, ¿no? Esto de aquí, todas estas son ecuaciones químicas. Ujú. Es decir, es una forma de expresar las reacciones químicas y estas ecuaciones me van a permitir entender qué está sucediendo en mi reacción cuantitativamente. ¿Y a qué me refiero con cuantitativamente? Es decir, cada vez que yo hago reaccionar dos compuestos químicos, por ejemplo, este y este, pues yo los voy a añadir en ciertas cantidades, ¿no? Por ejemplo, yo voy a añadir de este 10 gramos y yo voy a añadir de este 5 gramos. Ujú. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando estos dos entren en contacto, va a comenzar la reacción química, donde esta reacción química pues va a tener ciertas condiciones. A lo mejor la voy a calentar, a lo mejor tengo que disminuir su temperatura, a lo mejor tengo que aumentar su presión, a lo mejor tengo que agregarle un catalizador, a lo mejor tengo que agregarle un inhibidor. Uh-huh. Entonces, una vez que yo agregue todas mis condiciones, todos estos reactivos se van a formar en estos productos. Uh-huh. Entonces, de alguna manera, estos reactivos se van a comenzar a gastar. Ajá. Se van a comenzar a gastar. ¿Por qué? Porque se están transformando en algo nuevo. Uh-huh. Claro, uno se gastará primero que otro. Uh-huh. Eso se puede cuantificar, sí, sí se lo podemos saber. Pero no es lo que ahorita queremos ver. Entonces, nosotros sabemos que estos se van a ir gastando poco a poco. ¿Y por qué se van a ir gastando? Porque la combinación de estos dos van a comenzar a formar estos dos. Uh-huh. Y a lo mejor al final voy a obtener de este, voy a obtener, no sé, si me ocurre 4 gramos, ¿no? Y al final en este voy a obtener 11 gramos. Uh-huh. Y vean, siguen siendo los mismos 15 originales, solo que se transformaron una vez que se realizó la reacción química. Uh-huh. Entonces vean, lo que nosotros trabajamos son ecuaciones químicas. Esto de aquí son ecuaciones químicas. Uh-huh. A pesar de que son las representaciones escritas de una reacción química, también son consideradas como ecuaciones químicas. ¿Por qué? Porque a partir de estas ecuaciones nosotros vamos a poder entender qué es lo que sucede cuantitativamente dentro de mi reacción. Es decir, puedo contar lo que se forma, lo que se gasta, quién se gasta primero, cuántos moles hay de uno, cuántos gramos hay de otro, etcétera. Qué volumen se gastó, cuánto gas se forma. Puedo medir muchas variables dentro de una ecuación química. Uh-huh. Entonces, ¿para qué me sirven las ecuaciones químicas? Repito, me sirven para entender cuantitativamente qué es lo que sucede en una reacción química. Uh-huh. ¿Sí? Entonces vean, aquí yo les pongo, dice, las expresiones de las ecuaciones químicas, y aquí les pongo una imagen, ¿no? Un ejemplo, que nos dice, si yo combino metano con oxígeno, yo voy a obtener dióxido de carbono más agua. Uh-huh. Entonces vean, aquí tengo mi reacción química, pero esto también es una ecuación química. Uh-huh. ¿Por qué es una ecuación química? Porque a partir de sus formas moleculares o sus representaciones moleculares, yo puedo entender qué es lo que sucede cuantitativamente a mi reacción química. Uh-huh. Entonces vean, aquí dice, esta expresión se conoce como ecuación química y nos indica la información sobre la relación entre los distintos componentes de la reacción. Uh-huh. ¿Esto cómo lo podemos traducir? Lo podemos traducir como que la ecuación química es la parte cuantitativa de esa reacción, o que a partir de una ecuación química podemos determinar la parte cuantitativa. Uh-huh. Porque la mayoría de las veces lo que me va a interesar en una reacción química a lo mejor no va a ser ver qué es lo que sucede, no, sino que muchas veces lo que hago es, ok, yo veo que sucede, entonces ya veo que sí funcionó mi experimento. Pero ahora lo que yo quiero hacer es cuantificarlo, es decir, ¿qué pasó de manera matemática? Uh-huh.
Porque a lo mejor, no sé, muchas reacciones químicas o muchos experimentos químicos, ¿no? Se hacen para poder resolver un problema. Ujú. Entonces, por ejemplo, un problema muy grande que se hace, que tenemos hoy en día, es el problema del agua. Ujú. ¿Y qué sucede con el agua? Bueno, resulta que el agua que nosotros consumimos está sumamente contaminada. Ujú. Es decir, se va a los drenajes, se va a las coladeras y toda esa agua se junta. Ujú. ¿Y qué hay en esa agua? De todo un poco, ¿no? Tierra, heces fecales, basura, sustancias químicas, hay de todo, de todo, de todo. Ujú. Entonces, cuando esa agua llega a las plantas de tratamiento, bueno, porque esa agua, déjenme decirles que se vuelve a reutilizar. Ujú. Esa agua vuelve a llegar a nuestras casas, ¿no? Pero ¿por qué vuelve a llegar a nuestras casas? Vuelve a llegar, y creo que ya lo habíamos platicado en algún momento esta parte, porque se le da un tratamiento a esta agua a partir de plantas de tratamiento, ¿no? Pero ¿cómo voy a limpiar toda esa agua? Pues muchas veces la limpio a través de reacciones químicas. Ujú. Por ejemplo, con la adición de cloro, por ejemplo, con métodos de separación como la filtración, como la decantación, como el magnetismo, ¿no? ¿Qué otra cosa? A través de la adición de diferentes iones como calcio, cloro, fluoruro. Ujú. Entonces, todo eso son reacciones químicas. Pero aquí viene la pregunta del millón. ¿Cómo sé cuánto cloro añadirle al agua? ¿Para qué? Para que cuando vuelva a llegar a mi casa no sea dañino para la salud. Ujú. ¿Qué más? Ah, pues resulta que también no solamente el agua tiene sustancias químicas, también resulta que tiene microorganismos. Pero para matar algún microorganismo, pues también tengo que adicionarle otra sustancia química que me permite eliminarlos. Entonces también, ¿cuánta de esa sustancia química o cuánto de esa sustancia química voy a adicionar para que mi agua se descontamine? Ujú. Entonces, vean, de alguna manera tengo que saber cómo. ¿Y cómo voy a saber eso? Ah, pues yo voy a plantear una reacción química. Y a partir de esa reacción química, que va a ser mi ecuación, voy ahora sí poder medir la parte cuantitativa. De cuánto tengo que agregar, cuánto tengo que quitar. Ujú. Y el ejemplo del agua es un ejemplo muy claro, pero así como el ejemplo del agua hay miles. Ujú. Hay miles, 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 ¿no? Por ejemplo, otro, en alimentos se me ocurre. Yo voy a crear un pancito que le haga competencia al gansito, ¿no? Pero resulta que este pancito necesito adicionarle un conservador, ¿no? ¿Qué es un conservador? Un conservador es una sustancia química que permite inhibir el crecimiento de microorganismos. Ujú. Pero la pregunta es, ¿cuánto conservador le tengo que añadir a mi alimento? ¿Cómo voy a saber cuánto agregarle? Ah, pues también tengo que plantear una reacción química que me permita entender cuánto tengo que agregar para qué. Para que también ese gansito al final o ese pan que yo estoy creando al final también pueda ser comestible y no le haga daño al consumidor, ¿no? Entonces vean la importancia de saber plantear una ecuación química, ¿no? Porque esto se aplica pues en la vida real, ¿no? Esto se aplica a diario en la vida real. Ujú. Entonces por eso nosotros creamos, bueno, no es que nosotros creamos, sino que a través de las representaciones de las reacciones químicas, nosotros planteamos ecuaciones químicas para entender la parte cuantitativa de esa reacción química. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna pregunta? Chicos, chicas, ¿hasta aquí alguna duda? No, profesor, ninguno. ¿No? Excelente. Entonces vamos a continuar. Entonces vean, cuando nosotros planteamos una ecuación química, ¿cómo la planteamos? Vamos a ir leyendo que dice, a la izquierda se colocan los reactivos. Ujú.
debe de haber más de uno. Si yo quiero hacer reaccionar un compuesto químico con algo, pues claramente debo de ponerle otra cosa, ¿no? Porque si no es muy difícil que reaccione, ¿ok? Entonces vean, dice, se coloca un signo más para decir qué estoy sumando en mis reactivos. A la derecha, los productos que igualmente están separados por el signo de sumar. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, vamos a plantear una reacción química. Y se me ocurre que vamos a plantear... ¿Cuál? Déjenme pensar en una. Bueno, pues la de siempre, ¿no? La que nunca falla. Que es ácido clorhídrico más hidróxido de sodio. Entonces, vean, ¿esto qué corresponde? Esto corresponde a mis reactivos. Porque, ¿qué es lo que yo quiero plantear? Pues yo quiero hacer reaccionar este ácido clorhídrico con algo, ¿no? Entonces, ¿qué le tengo que añadir para que pueda reaccionar? Pues a lo mejor yo le añado o le agrego hidróxido de sodio. Entonces, vean, ¿qué significa esto? Que yo estoy sumando ácido clorhídrico con hidróxido de sodio. O es decir, que yo estoy agregando hidróxido de sodio al ácido clorhídrico o que estoy agregando ácido clorhídrico al hidróxido de sodio. Y esto corresponde a mis reactivos. Entonces, una vez que yo los agrego, yo voy a plantear que mi flecha de reacción, ¿qué significa esta flecha? Significa que voy a comenzar con estos reactivos y una vez que se junten estos dos reactivos, voy a obtener dos productos, ¿no? Porque vean, si tengo dos compuestos químicos, ¿qué es lo que voy a obtener al final? Voy a obtener también dos productos. No solamente uno, sino dos productos. Si yo sumara tres compuestos químicos en reactivos, ¿cuántos productos obtendría? Obtendría tres productos. Y así sucesivamente. ¿Okay? Si son 4 reactivos, obtendría 4 productos. Si son 5 reactivos, obtendría 5 productos. Recuerden que siempre una reacción química debe de respetar ¿qué? La ley de la conservación de la materia. Que nos dice que los átomos de esos compuestos se van a romper de su compuesto original y van a formar nuevos enlaces químicos. ¿Para qué? Para que posteriormente formen compuestos nuevos, ¿correcto? Entonces vean, si yo combino estas dos sustancias químicas, ¿qué voy a obtener? Lo que yo voy a obtener es lo siguiente. Voy a obtener cloruro de sodio más agua. Entonces vean, estos dos son mis productos. Y así como yo a partir de dos reactivos voy a obtener dos productos. Entonces vean, esto es una ecuación química. Así como también es la representación de una reacción química, también es el planteamiento de una ecuación química. ¿Ok? ¿Sí, chicos? ¿Chicas? ¿Hasta aquí alguna duda? No, profesor, ninguna duda. Excelente. Entonces, aquí viene algo interesante y aquí hay que parar tantito la oreja. ¿Cómo yo voy a diferenciar? Repito, ¿cómo yo voy a diferenciar una reacción química de una ecuación química? Bueno, aquí ya estoy planteando una reacción química, ¿no? Pero yo quiero diferenciarlo de una ecuación química. Bueno, resulta que en todas las ecuaciones químicas, repito, en todas las ecuaciones químicas, para poder diferenciarla de una reacción química, las ecuaciones químicas van a tener algo llamado coeficiente estequiométrico. Va de nuevo. Para yo poder diferenciar una reacción química de una ecuación química, es que las ecuaciones químicas van a tener algo llamado coeficiente estequiométrico. ¿Ok? Y ahora, ¿qué es un coeficiente estequiométrico? ¿Qué es un coeficiente estequiométrico? Y vean, aquí se los pongo, que dice
El coeficiente estequiométrico nos indica la cantidad de moléculas que intervienen en la reacción de cada sustancia. Es decir, enfrente de cada uno de estos compuestos, es decir, aquí, aquí, aquí y aquí, enfrente de todos mis compuestos que estén formando toda mi ecuación química, enfrente siempre van a tener un coeficiente de estequiometría. El coeficiente de estequiometría nos va a indicar el número de moléculas que reaccionan en mi ecuación química. Repito, el coeficiente estequiométrico, ¿dónde lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar enfrente de todos los compuestos. ¿Y qué información nos da ese coeficiente de estequiometría? El coeficiente de estequiometría nos dice el número de moléculas que tiene cada compuesto. Ahora, en el caso de esta reacción química o de esa ecuación química que acabamos de plantear, ¿cuál sería el coeficiente estequiométrico de todos estos compuestos? Pues si no tiene coeficiente estequiométrico o si no está escrito, quiere decir que su coeficiente estequiométrico es de 1. Pasa lo mismo con el número de átomos. Si no está escrito en forma de subíndice el 1, quiere decir que se sobreentiende que es un átomo. Y aquí pasa lo mismo. Si el coeficiente de estequiometría o el coeficiente estequiométrico no se escribe, quiere decir que es 1. Pero cuando es más de 1, sí se escribe. De 2 en adelante, sí se escribe. Repito, ¿qué es el coeficiente de estequiometría? El coeficiente de estequiometría es el número de moléculas que tiene cada uno de mis compuestos químicos dentro de mi ecuación química. Todas las ecuaciones químicas van a tener escrito un coeficiente de estequiometría. Y aquí igual mucho ojo. ¿Para qué nos sirve el coeficiente de estequiometría? Nos sirve para que la reacción química o mi ecuación química respete la ley de la conservación de la materia. Muchas veces las ecuaciones químicas que nosotros planteamos o que se nos plantean, casi nunca, respetan la ley de la conservación de la materia. Para que las ecuaciones químicas respeten la ley de la conservación de la materia, nosotros tenemos que aplicar una metodología, algo llamado balanceo de ecuaciones químicas. Cada vez que se les plantee, cada vez que se les presente una ecuación química, lo primero que deben de observar de esa ecuación química es que esté balanceada, es decir, que se den cuenta que respete la ley de la conservación de la materia. Porque si no respeta la ley de la conservación de la materia, esa ecuación química, entre paréntesis, reacción química, no se puede trabajar con ella. ¿Por qué? Porque la información que nos esté dando la ecuación química será errónea. Porque recuerden, todas las reacciones químicas siempre van a respetar la ley de la conservación de la materia. Y para poder balancear mis ecuaciones químicas, ¿con qué lo voy a balancear? Pues justamente con coeficientes estequiométricos. Y hay dos métodos de balanceo de ecuaciones. Uno que es el método por tanteo y otro método llamado redox, que es
que en el método redox hay dos variantes. La primera que es óxido de reducción y la segunda que es ion-electrón, ya sea en medio ácido o en medio básico. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces vamos a continuar. Entonces vean, aquí les sigo mostrando un poco sobre la ecuación química, que dice, la reacción se lee de la siguiente manera, ¿no? Tenemos esta reacción planteada, que es una ecuación química, y ¿cómo se lee? Vean, vamos a decirle, ¿cómo se lee? Una molécula de metano. Es decir, recuerden que todas las ecuaciones químicas van a tener un coeficiente de estequiometría. ¿Dónde se encuentra ese coeficiente de estequiometría? Se encuentra enfrente ¿de quién? De todos mis compuestos que participan en la reacción. Entonces, vean, dice, una molécula de metano, es decir, como aquí no tiene escrito nada, quiere decir que aquí hay un 1. Quiere decir que hay un 1 ahí, que es una molécula ¿de qué? De metano. Que dice, reacciona, es decir, más dos moléculas de oxígeno. Vean, aquí ya se pone el número 2. Porque recuerden, así como los subíndices que representan el número de átomos, también aplica lo mismo con los coeficientes de estequiometría. Se escriben de 2 en adelante. Entonces, ven, aquí dice, reacciona con dos moléculas de oxígeno. Para dar una molécula, es decir, para dar un resultado, que es la flechita de reacción, una molécula de dióxido de carbono, vean, no estaba escrito, lo acabo de escribir, más dos moléculas de agua. Vean, esta ecuación ya está balanceada. ¿Por qué? Porque está respetando la ley de la conservación de la materia. Y más adelante les voy a enseñar cómo se observa que respeta esa ley de la conservación. Pero primero hay que ver los métodos para posteriormente llegar a la comprobación. Y vean, vamos a ver, dice, como podéis, bueno, es que os lo saqué de un artículo español, comprobar, la cantidad de átomos de cada elemento permanece constante, desde los reactivos a los productos. Recuerden que también les dije algo bien importante en la ley de la conservación de la materia, que todas las reacciones químicas no van a tener ni más átomos al final, ni menos, sino que van a ser los mismos átomos, solo que enlazados de diferentes maneras. ¿Sí? ¿Sí, chicos? ¿Chicas? Sí. Entonces, eso es sumamente importante. Entonces, de esa manera es como nosotros vamos a plantear una ecuación química. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ¿sí se entiende cuál es la diferencia entre una reacción química y una ecuación química? Sí. ¿Sí? Ok, muy bien. Ahora, y les voy a robar 2 minutitos. La mayor parte de las veces, o si no, casi siempre, les van a dar la ecuación completa. Es decir, les van a decir, a ver, tú dime, te van a plantear una reacción química, CO2 más agua, ¿no? La mayor de las veces ya vas a tener planteada tu reacción química o tu ecuación química. La mayor parte de las veces. También, ¿qué es lo que sucede muchas veces? Que a veces únicamente nos dicen, ok, tú tienes este compuesto. Por ejemplo, se me ocurre hidróxido de magnesio y esto lo voy a hacer reaccionar con cloruro de sodio. Me van a decir, ¿cuáles son sus productos? No siempre se les va a plantear su ecuación química.
Va a haber muchas veces donde ustedes van a tener que identificar qué productos se forman a partir de quién. A partir de estos reactivos. Ujú. ¿Sí? Repito, muchas veces les van a dar ya planteada su ecuación química, pero también muchas otras veces se les va a preguntar, ¿cuáles son los productos que se forman a partir de estos dos reactivos? Siendo hidróxido de magnesio y cloruro de sodio. La pregunta sería, ¿cuáles son los productos que forman? Ujú. ¿Cuáles son los productos que forman? ¿Cómo voy a saber eso? Bueno, antes de saber cómo voy a formar eso, hay que recordar algo. Hay que recordar algo rápidamente. Cuando yo tengo un compuesto químico, ¿qué necesito para que se forme un compuesto químico? ¿Necesito de qué? De dos cosas, ¿no? Necesito dos variables, ¿no? Necesito de iones, ¿no? Un ion positivo y un ion negativo. Ujú. Hay que recordar que todos los compuestos químicos, todos, van a estar formados ¿por qué? Por un catión y un anión. Es decir, un ion positivo y un ion negativo. Ujú. Entonces, de acuerdo a esa información que ya sabíamos, en una fórmula química, ¿qué se escribe primero? ¿El catión o el anión? Pregunto. Y se los vuelvo a decir. En una reacción química, perdón, en un compuesto químico, yo ya sé que ese compuesto químico está formado a partir de ¿qué? De un catión y de un anión. Es decir, de un ion con carga positiva y de un ion con carga negativa. Entonces, cuando yo escribo mi fórmula química, ¿qué escribo primero? ¿El catión o el anión? ¿Qué escribo primero? ¿Quién? ¿Quién, perdón? ¿No escucho bien? Sin miedo, sin miedo. Catión. Sí, el catión. Sí, correcto, perfecto. En una fórmula química, primero yo voy a escribir el catión y después voy a escribir el anión. Ujú. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, este compuesto de aquí llamado hidróxido de magnesio, ¿cuál de estos dos iones es el catión? De estos dos. Perdón, de este, ¿no? De este compuesto, que es de este hidróxido de magnesio. ¿Cuál es el catión? El hidróxido de magnesio. No. Ahorita no tomen en cuenta el cloruro de sodio ni este más. Solo estamos trabajando con este de aquí, con el hidróxido de magnesio. Solo estamos trabajando con este. Díganme de este, porque este es un compuesto químico, ¿no? ¿El hidróxido? No. Recuerden. Primero, ¿qué se escribe? El catión, ¿no? Entonces, ¿quién sería mi catión en este compuesto químico? Pues el magnesio, ¿no? ¿Por qué? Porque está escrito primero. Ujú. ¿Y quién sería mi anión? Mi anión sería el hidróxido. Ujú. ¿Sí? Recuerden, ¿cómo yo formo este? Entonces el anión
es el hidróxido, ¿verdad? Sí, correcto. El anión es el hidróxido. Sí, correcto. El anión es el hidróxido. Ujú. Y ya para terminar, hay que recordar cómo llegamos a este compuesto químico. Ujú. Déjenme, vamos a ponerlo por acá, porque ahí no me va a caber. ¿Cómo llegamos a el hidróxido de sodio? Perdón, de magnesio. Pues para poder llegar al hidróxido de magnesio, vamos a ponerlo por acá. ¿Cómo yo sé cómo llegar a este compuesto? Pues yo veo que tengo magnesio y tengo hidróxido. Ok, yo sé que el magnesio es de la familia 2, por lo tanto tiene una carga ¿de qué? De 2 más. Ujú. Y esto lo voy a sumar con el hidróxido. Busco mi tablita y veo que el hidróxido es este y tiene una carga de menos 1. Ujú. Entonces, ¿cómo se forma el hidróxido de magnesio? Pues ¿qué sucede? Sus cargas se van a intercambiar. Es decir, este 2 va a pasar al hidróxido y este menos 1 va a pasar al magnesio. Entonces, ¿cómo me queda? Me queda de la siguiente forma. Magnesio 1, porque es el que se intercambia, e hidróxido 2. Pero recuerden que cuando tenemos un subíndice 1, no lo escribimos. Entonces, ¿cómo me queda? Me queda que es hidróxido de magnesio. ¿Sí? Este es mi compuesto, ¿ok? Que es el que estamos trabajando aquí. ¿Por qué eso es tan importante? ¿Por qué eso es tan importante? Es decir, esto que acabamos de escribir, esto. ¿Por qué es tan importante? Porque para que nosotros sepamos los productos que se forman de la combinación de hidróxido de magnesio con cloruro de sodio, cada uno de estos dos compuestos químicos, es decir, tanto este como este, también los voy a tener que descomponer en sus iones para saber qué productos se van a formar. ¿Ok? ¿Sí, chicos? ¿Chicas? Sí, todo bien. Ok, entonces vamos a quedarnos hasta aquí, para no aborrotarlos de